Ya. Dice, ya está. Amén. Si agarrar este tema y no saliéramos de este tema, de verdad nos quedaríamos. Estamos hablando del león, del yugo desigual, ¿verdad? Pero he encontrado tanto que les digo, tendríamos que seguir con todas las parejas existentes en la Biblia y los problemas que ha habido. Pero si sigo así no voy a poder avanzar el tema que tenemos proyectado. Entonces, esta va a ser la última pareja que vamos a hablar, tal vez así de manera general los otros. Se llama Nabal y Abigail, la bella y la bestia. ¿Ya? Sí, ahí la vamos a ver por qué. ¿Qué dice 1 Samuel 25:3? Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Voy a leerles la otra versión, ya del pueblo de Dios se llama esta Biblia. Dice, su nombre era Nabal, del clan de Caleb, y su mujer se llamaba Abigail. La mujer era inteligente y atractiva, pero él era rudo y de mal carácter. Siempre que he leído a esta pareja yo me preguntaba, ¿y cómo se han casado? O sea, ¿qué ha pasado para casarse? Ella hermosa, inteligente, de buen criterio, y el hombre pues terrible. Vamos a ver otras versiones acerca de lo que habla. El nombre de Nabal viene del hebreo 50:34, significa insensato, perverso, fatuo, ya perdón por repetir la palabra, loco, necio, ruin, villano y estúpido. Ese es su nombre. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo le puede poner su papá ese nombre, no ve? Nabal. Se dice que no le pusieron sus padres, algunos comentaristas dicen, si no fue su carácter, que algunos le dijeron Nabal. Este es un insensato, ¿ya? Cuando leamos la Biblia dice que este hombre, no se podía hablar con este hombre, su carácter era terrible, ¿ya? Un carácter pero terrible. En cambio su esposa Abigail, también del hebreo H1 y H15:24, que es un compuesto, Ab y Gail, entonces son dos palabras, ¿ya? Significa fuente de gozo, o sea, fuente de gozo que proviene del Padre. Ab es padre y la otra palabra es gran gozo, alegría y revolución. Entonces esta joven, ¿no? Pues tenía la alegría del papá, o sea, de Dios. Es bien interesante, esta joven conocía al Padre, conocía a Dios como su papá. Porque yo decía, no hay un problema a veces en la iglesia, que muchos no conocemos a Dios como nuestro Padre. Lo conocemos como Dios, como el Altísimo, como Yahvé Jireh, así. Pero muy pocos lo conocen como Padre. Y conocerlo como Padre es lo máximo, porque papá es papá. Y ella lo conocía. Pero aún así, a pesar de haber conocido a papá y que sea su fuente de gozo, tuvo sus problemas, ¿ya? Y se casó pues con este hombre. Por eso le puse la bella y la bestia, ¿no ve? La palabra para esta joven dice, tenía buen entendimiento. La palabra es shekel, significa era inteligente. Hay otra versión, la que Nácar Colugan dice, era mujer de seso, dice así, dice, ¿ya? Era mujer de seso, dice, inteligente, prudente, sabía discernir. Pero no pudo discernir con quién se casaba, es la otra pregunta. Era sabia, hermosa de apariencia. La palabra ahí solamente para 3 mujeres habla así la Biblia, ¿ya? Pero era, dice, linda, hermosa de figura y de aspecto, ¿ya? ¿Cómo sería, no? Abigail. Dios ser, bueno, los hombres están ahí, ¿no ve? Porque no solamente era bella físicamente, era una persona, pero bella interiormente. Y se casa con un loco, ¿no ve? Se casa con un loco, con un ruin, con un villano. ¿Y cómo? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué sucedió para que se casara? Ahora, ya con las lecciones que hemos visto, es cierto, pues, tal vez hubo algunas situaciones, no sé, ya ahorita vamos a verlo. Dice que el hombre era duro, la palabra es caché, que significa obstinado, violento, áspero y brusco, o sea, totalmente opuestos, ¿verdad? Totalmente opuestos. En otras Biblias dice su trato era brutal, dice. ¿Cómo la trataría? ¿Cómo
¿Cómo funcionaría esta pareja? O sea, ¿qué sucedió? Primera Samuel, mira lo que dice acá. El Akadosh me aclara prácticamente, porque es una Biblia hebrea, judía, dice, el nombre del hombre era Nabal, necio y engañoso. Y el nombre de su esposa era Abigail, mi padre es alegría. La mujer era inteligente, atractiva, pero el hombre era brusco y vil en sus acciones. Y el hombre era grosero. La verdad, uno piensa y dice, ¿cómo funcionó esta pareja? Ahora, claro, ya estudiando un poquito ya entiendo, ¿no? ¿Por qué se casó? Antes los matrimonios eran concertados, entonces los papás los casaban, o sea, la mujer no tenía elección. Dentro de la cultura judía y en la cultura del mundo mismo, la mujer no tenía mucha relevancia, la ponían en último lugar, inclusive cuando había un juicio y había testigos, no, dice la mujer no va a ser testigo, o sea, estaba ahí abajo. Entonces, imagínense aquí todavía que esta mujer no podía hablar, entonces los padres tenían más autoridad para saber elegir, dice, al esposo de su hija en este caso. Entonces ellos veían más que, no importa si era loco, no importa si era ruin, villano, lo que importaba era que tenía dinero. Y este Nabal era muy rico. Entonces fue un matrimonio concertado, un matrimonio a base de interés, pero funcionó mal, terriblemente mal. Ahora, la Biblia dice, no, era un hombre de mal carácter. ¿Qué es el carácter? ¿Qué sería el carácter? Porque dice que era un hombre de mal carácter. Si a veces escuchamos decir, no, su carácter, qué terrible, decimos. ¿Qué es carácter? ¿Qué sería carácter? Forma de actuar. Un poquito viendo lo que es carácter, vamos a ver algunas cosas, ¿ya? Porque dice que, ¿cómo podía estar con un hombre así? ¿Ya? Ella era inteligente, atractiva, su nombre decía, mi papá es gozo, tenía alegría, gozo, pero era rudo y de mal carácter. Miren esta versión, la Serafín Azuero, dice, llamábase a este hombre Nabal y su esposa Abigail. Ella era mujer de buen seso, ¿no ve? ¿Sí o no? Buen seso, o sea, se puede decir una mujer, ¿yeah? Tienes buen seso. ¿No? Eres de buen seso. Es que esta es una traducción especial, ¿no? Pero que quiere decir inteligente, eso está diciendo. Inteligente, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Y agraciada, o sea, era bonita, ¿ya? Pero su marido, ¿cómo era? Brutal. Y de mala conducta, o sea, su carácter, ¿cómo era? Brutal. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por brutal? Ahora, el carácter, hermanos, es una tendencia que nosotros tenemos de un comportamiento a ciertas emociones, a ciertas situaciones que nos pasan. Ahora, el carácter yo no lo heredo, cuando voy por temperamento tal vez, pero el carácter es algo que se va haciendo en mi vida por las diferentes situaciones que pasan. ¿Qué forma mi carácter? El medio ambiente, la cultura, la iglesia, los papás forman mi carácter, ¿ya? Entonces el carácter se lo forma en uno de acuerdo a donde vivimos, de acuerdo a donde estamos, caminemos, andemos, ahí se forma nuestro carácter. Entonces, este hombre tenía un carácter así. Ahora, la pregunta es, ¿quién lo formó? ¿Quién lo formó? Cuando Dina, esta jovencita, pues les digo, hablar de pareja sería mucho. Cuando Dina conoció a Siquem, dice que Dina por lo menos tenía unos 15, 17 años. Y Siquem era su nombre. Siquem significa su nombre, robusto, corpulento, de hombros, así como algunas veces les gusta a las chicas, ¿no? Así era Siquem, dice. Entonces cuando lo vio esta jovencita Dina, pues se prendó de este hombre. Y esta joven, dice, salió de su casa sin permiso de su papá, bajo el consentimiento de su mamá. Eso es otra historia que la Biblia nos habla. Y se fue a una fiesta que no le hubiera permitido su papá. Y cuando lo vio ahí, pues se la quedó, y dice que este hombre la violó, Siquem, a Dina, ¿ya? La violó a esta jovencita. Pero el papá de Siquem era Amor, su papá se llamaba Amor, pero era amor con A, era amor con H, perdón, no con A. También había la A, ¿no? Pero con H. Y cuando uno se fija en el diccionario, amor significa asno, gran asno significa. Entonces la pregunta es, ¿quién era el papá de ese corpulento? El gran asno, ¿no ve? Más o menos hablando, ¿ya? Entonces cuando esta joven se metió a este lugar,
con este joven, ¿quién fue su suegro? La situación era grave. Lo que digo, ¿no? Es el medio que forma nuestro carácter. Entonces la familia, ¿dónde estás? La Biblia habla harto de carácter, porque tu amigo forma tu carácter, dice cómo eres. Entonces el carácter es adquirido por el medio que vivimos, ¿ya? Es formado. Entonces los papás formamos el carácter. Hacemos, y yo creo que sí, porque muchas cosas de mi papá yo lo he tenido de él. Él ha formado mi carácter en buenas y en malas cosas, pero el carácter es formado. En cambio el temperamento no. El temperamento es un conjunto de rasgos biológicos que lo heredamos. Entonces usted alguna vez ha debido escuchar, ¿no? Hay escuelas antiguas que dice, bueno, hay una clásica que dice que nosotros tenemos, el género humano tiene 4 temperamentos, ¿no? El sanguíneo, el flemático, el colérico y el melancólico. Entonces en esas fases está cada persona, es un temperamento adquirido, ya sea por una situación más hormonal del sistema endocrino, de ahí está más o menos todo esto del temperamento. Entonces uno viene con un temperamento, a veces uno es fuerte, tiene el sanguíneo, por ejemplo, explota, el colérico es así, son temperamentos. Ahora la pregunta es, ese carácter bajo este temperamento, ¿qué sería? Entonces el temperamento de este hombre, ¿cómo era? Brutal, era violento. Más lo que le habían formado sus papás, peor todavía. Su papá supongo que ha debido ser igual. Entonces él adquirió ese carácter, más su temperamento logró hacer ¿qué cosa? Su personalidad. Entonces esta persona era dura, pensaba que podía con su dinero manejar a quien sea y a quien quiera. Y cuando le ofrecieron, porque prácticamente le ofrecieron a Abigail, sí, pues... ¿Y cómo la trataría, no? Entonces yo le digo, la suma del carácter y el temperamento es lo que nosotros llamamos la personalidad. Entonces esa es mi personalidad, yo soy así. Entonces, por eso este hombre dice que era de mal carácter, brutal, violento. ¿Cómo trataría a su esposa? Ahora hemos dicho, ¿no? Prácticamente ahí no hay pues afinidad de espíritu. Porque si hubiera habido afinidad de espíritu, o no hemos dicho afinidad, ¿qué hemos dicho? Idoneidad de espíritu. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Este hombre, su carácter hubiera sido transformado porque el Espíritu Santo vivía en él o tendía al Señor. Pero como no tenía al Señor, su carácter era pues brutal, lo trataba así. Una vez en el minibús estuve viniendo y entraron una pareja. Hasta nosotros nos dejó pues callados, nadie intervino. Y entró la señorita con un bebé, pero llorando, temblando. Y el hombre entró, si no te callas te voy a pegar. Y a todos nos dejó traumados por la forma. Y la joven estaba así. Y todo el trayecto así la amenazó y la quiso pegar y lo bajó del minibús de una manera bien brutal. Nos dejó sorprendidos, nunca habíamos visto semejante carácter. Pero vemos, ¿no? A través de lo que estamos viendo ahora, cómo el carácter es terrible. Más el temperamento, peor todavía, un temperamento adquirido de alguien sanguíneo, por decir que explosivo, colérico, que abunda la bilis, dice, ¿no? Que se enoja de todo. Imagínense cómo era este hombre. Y ese era su rasgo, esa era su personalidad. Y así tuvo que casarse esta mujer con este hombre. Ahora, si hablamos a este punto, cuando hemos dicho, ¿no? La otra es la afinidad del alma. Este hombre, su meta, su objetivo era lo material, quería tener dinero, sin importar cómo era su esposa. No le interesaba prácticamente. Cuando veamos más de su nombre, este hombre inclusive, cuando yo vi más de esto, era un hombre que inclusive hacía vejámenes sexuales, terrible. Esta jovencita, ¿con quién se casó? ¿Cuál fue? Por eso lo importante, o sea, lo más importante es que primero tengamos afinidad, o sea, idoneidad espiritual, que hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón. Segundo, tener afinidad del alma, tener las mismas metas, objetivos. No es perfecta la pareja, pero tenemos los mismos objetivos, ¿ya? Tenemos las mismas metas, podemos trazar planes, podemos llegar a un lugar que queremos. Si es la iglesia, ese es nuestro objetivo, ¿no? Espiritualmente y almáticamente, porque nos comprometemos a trabajar, nos apoyamos, juntos estamos. Pero Abnabal no. Y peor, en el área del cuerpo, este hombre, pues ¿cómo tendría una intimidad con esta mujer? Si era brutal en su trato.
¿Cómo sería? Entonces, de verdad que esta joven se casó en un momento bien crítico, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros lo adoptamos a nosotros? Nunca uno debe casarse por un interés, ¿no? Porque fue un matrimonio concertado, fue un matrimonio en base al interés. Entonces, hoy ya no son los padres los que entregan, hoy es una joven o un joven que se casa por interés, pues. Entonces, no importa lo que sea, pero tiene plata, dice, no, voy a vivir bien. Pero es que la vida no es solamente vivir bien en ese sentido económico, sino hay otras cosas que calan la vida. Entonces, esta es una recomendación que el Señor nos da para que no haya este tipo de matrimonios que sean por interés. Y miren esta cita, a mí me sorprendió esta cita, lo que dice la Nácar Colunga. Ya la Nácar Colunga es una Biblia también, es otra versión, y dice: y fue aprisionada la bestia, y con ella el falso profeta que hacía señales delante de ella, con los cuales extraviaba a los que habían recibido el carácter de la bestia. ¿El carácter de la bestia? ¿Quién es la bestia? El anticristo. Y dice que en ese tiempo habían recibido el carácter de la bestia. En cambio, la versión Reina Valera dice la marca de la bestia. Pero cuando uno va a la marca dice Krataker, algo así, dice igual carácter. ¿Cuál es el carácter de la bestia? ¿Cómo va a ser? Él va a matar, va a asesinar, aunque al principio hipócritamente va a engañar al pueblo de Dios. Y se va a hacer pasar como un pacificador, como un hombre que va a traer solución a los problemas económicos, sociales, qué sé yo, un hombre que va a unir el mundo y a las religiones. Tanto que se va a sentar en el templo y los va a engañar a los judíos, dice. E hipócritamente los traerá a muchos de ellos. Mas cuando se cumpla el tiempo, él sacará su cara y mostrará. Y perseguirá a los cristianos y habrá matanza. Ese carácter. Entonces cuando yo entiendo esto, digo, no, uno tiene que saber de verdad, no ser engañado por las apariencias. Porque el carácter del anticristo es alguien hipócrita que logra su objetivo para luego matar. Entonces cuando yo voy a esto, digo, de verdad que el noviazgo entonces es bien importante, de conocer a tu pareja. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿No? Porque la etapa del noviazgo, de verdad es un poco, bueno, el noviazgo ya no tanto porque te vas conociendo, pero el enamoramiento es una falsa apariencia, ¿no? Porque queremos dar todo lo mejor, mostrar algunas cosas que no son para lograr los objetivos. Entonces era un peligro. Y aquí esta pareja funcionó de esta manera, algo pero grave. Entonces por eso dice, ya, la Reina Valera actualizada dice: ahora pues mira y se conoce lo que has de hacer, porque el mal está decidido contra nuestro amo y con toda su casa, pues él es un hombre de tan mal carácter que no hay quien pueda hablarle. Y ¿se acuerdan en la primera lección que hemos visto? La bestia no tenía comunicación, y habla lo mismo. El matrimonio es comunicación, es hablar. Y no puedes ni hablarle. No puedes concertar tus problemas, no puedes decirle nada. Es difícil de hablarle. Ahora, ¿qué pasó? Dice que este hombre tenía sus terrenos y David estaba más allá. Y David se había escapado de Saúl y tenía soldados David. Entonces dice que David cuidaba el terreno de este hombre. Cuidaba, o sea, protegía. Entonces un día Nabal estaba esquilando y era fiesta porque era rico en extremo. Entonces cuando estaba esquilando, David le manda a uno de sus soldados y le dice, no, dile que hemos cuidado su terreno y quisiéramos compartir la fiesta que él tiene y que nos pueda compartir pan, los alimentos, porque somos hombres de guerra. Entonces Nabal dice, ¿quién es él? Ni a su papá conozco. Y no quiere dar. Entonces David, ¿qué dice? Armémonos y vamos a matarlo a Nabal y a toda su familia. Entonces uno de los siervos oye esto y va pues donde Abigail y le dice a Abigail, el mal está decidido contra nuestro amo. Qué terrible, ¿no? Cuando uno tiene el mal carácter, cuando uno de ellos, diremos, no sabe conversar, el mal también está decidido. Hay un juicio, o sea, como le digo, hay algo que se avecina sobre ese hogar. Entonces es preferible que antes que se contraiga matrimonio, se casen, diremos, con alguien de mal carácter, es conocerlo. Porque este siervo dijo, el mal está decidido contra nuestro amo y contra toda su casa. ¿Por qué? Porque este es un hombre de tan mal carácter que no hay quien pueda hablarle. Ahora no sé si conoce
ese tipo de personas, ¿no? Por lo menos nosotros hablamos, no hablamos, conversamos. Pero habrá gente así que no puedas hablarle. Sí, ¿no? Es terrible. Pero peor en el matrimonio, pues, Normita. Que te cases con alguien que, ya cállate, ¿qué sabes vos? Ya, no sé, no veo. ¿Cómo? Y si se suma a eso que ella más es de mal carácter. Dice, no ve. Pero acá es una joven, es una jovencita, preciosa, bella, que lamentablemente lo casaron con este hombre. O sea, duro. Mira lo que dice Jueces 18:25. Mira. Los hombres de Dan respondieron: es mejor que no discutas con nosotros. Muchos de los soldados tienen mal carácter. Y si se enojan, te pueden atacar. No te expongas a que te maten o que maten a tu familia. Ahora, este es con Micaía y un sacerdote que tenía, ¿ya? Entonces, antes el pueblo de Israel, como ya no tenía levitas que trabajen, porque ya no sostenía el pueblo de Israel, entonces un levita llegó a la tierra de Micaía y Micaía le dijo: por favor, necesitamos un sacerdote. Y le hizo terafines, ídolos. Y este levita, sabiendo que era quién era el Señor, agarró los terafines, o sea, los ídolos, y fue su sacerdote. Y la tribu de Dan pasó por ahí, lo vio al sacerdote y le dijo al sacerdote: no, preferible que seas sacerdote de una familia, de todo un clan, te vamos a pagar mejor. Entonces el sacerdote se fue con ellos y Micaía corrió: ¿cómo me van a quitar mi sacerdote? Por favor, no lo hagan, dice. Y el pueblo mismo que estaba ahí lo conocía al sacerdote. Entonces, ¿qué dicen ellos? Ahora pues, cuando le está siguiendo, dice: mira y reconoce lo que has de hacer, porque los hombres de Dan respondieron: es mejor que no discutas con nosotros. Muchos de los soldados tienen mal carácter. Mira, Chicho, más bien no discutes conmigo, porque si no te voy a sacar la mugre. ¿Ya? O sea, no, ¿cómo podíamos hablar así? ¿Cómo se puede conversar con alguien así? ¿Creen que habrá pastores de mal carácter? Dice, sí. Uy, qué grave, ¿no? Qué terrible. Sí, yo recuerdo de un pastor, hermanos, había habido un problema en la iglesia. Y recuerdo algo que los hermanos habían comprado ollas y el pastor estaba enojado, dice. Y el hermano le había dicho en una reunión: pastor, pero por favor, no, le había dicho: con este dedo como pastor te mando al infierno y no vas a salir, te callas. Y bueno, yo lo estoy haciendo bien bonito, ¿no? El no, porque eso ya lo dijo ferozmente. Y el hermano estaba derrumbado, porque supuestamente él era un apóstol y tenía autoridad. Y me hicieron llamar, alguna vez les conté, me hicieron llamar a mí para apaciguar esto, y lo vi, el pastor pues así lo mandó al infierno. Y ahora en la Biblia dice, ¿no ve? El tal se ha entregado a Satanás, dice, ¿no ve? En Corintios. Entonces con esa autoridad te entrego a Satanás, te vas al infierno y no sales, dice que le dijo. Y el hermano estaba llorando. Cuando yo llegué, él era un amigo mío también, hermano, le dije: mañana ven a casa. Y hablamos, y él dijo: ya no sirvo, estoy en el infierno, me estoy quemando, todo, y ya. Yo lo había mandado. Es que cuando alguien imagínate que un pastor te diga eso, ¿no? Que yo diga algo así, por decir: Denis, no me has saludado. Ya, ahora, hermano, al salir te vas a romper el pie. Yeah. No, es que tiene como que algo uno de miedo, porque es el pastor, dice, ¿no ve? Y más cuando hay esa doctrina, cuando dice: no, al ungido de Dios no se toca, no hay que hablar del pastor, o sea, te meten miedo. Entonces ya no puedes comunicarte, no puedes hablar. Y esto dice, bueno, la historia, cuando yo hablé con este hermano, le dije: no tienes que temer, ya. No, pastor, ya me ha mandado al infierno, estaba así. Y yo le dije: si él te ha mandado al infierno, yo te voy a sacar del infierno, porque tenemos autoridad en nombre de Jesús. Pero a lo que yo voy, hay mal carácter. Entonces dicen, ¿no? Muchos soldados tienen mal carácter, no discutas. Es como decir, ¿no? No sé, perdón, me vas a disculpar, ¿ya? No le hables al Arledo. No conoces su carácter. Es un ejemplo, dice, ¿no? Arlecita, no conoces su carácter. No lo conoces. ¿Por qué? Si lo haces enojar,
tiene mal carácter. Y si se enoja, te puede atacar. Sí, dices hermano, te puede atacar. Eso, ¿cómo podemos concebirlo en la iglesia? Pero en el matrimonio es peor, ¿no? Lo ha pegado el esposo a su esposa y vienen los papás, pero ¿para qué le has hecho enojar? Sabes que tiene mal carácter, mi hijo. Tienes que aguantar nomás. Es que no puede ser. Pero el problema fue, ¿por qué? Porque no supo conocer a su pareja y se metió así. Y miren, seguiremos leyendo. Muchos de los soldados tienen mal carácter. Dios nos guarde, hermanos, que no digan, no vayan a Jesús te ama. Muchos de esos cristianos no conocen su carácter. Y si le discutes, pueden atacarte. No te expongas, que te maten o maten a tu familia. Y dice que Micaías ya no quiso ir por miedo. Entonces, todo esto corta, ya quita la comunicación que hay. ¿Cómo yo puedo relacionarme con alguien que tiene así un carácter? Con alguien, ¿no? Una vez igual en el bus subimos, en el Z nos subimos, y entró una pareja medio mareaditos, no estaban mareados. Y el esposo habló y dijo, cállate imbécil, cállate sonso. Lo ha pegado al marido enfrente de todos nosotros. Este sonso no sabe nada. Ensa denso. Y el otro calladito. ¿Censo? Es que no solamente la violencia es de parte del varón, ¿no? Sino también de la mujer. Pero dice el carácter. Ahora el carácter es por algo que se ha formado el contexto. Ahora recientemente escuché esto que decía, ¿no? De ese niño que está con SIDA, ese problema en Santa Cruz. Habló una psicóloga y dijo, no, él no tiene la culpa, dice. Es el contexto, el trato que él ha recibido en su hogar, dice. Ella dijo algo bien interesante, ¿no? El abuso que ha recibido, por eso él es así, dice. Pero es que no puede ser excusa para cometer esas cosas, ¿no? Yo no puedo decir, le he pegado a mi esposa porque también en mi casa yo he visto cómo mi papá le ha pegado a mi mamá. No, es que no puede ser. Entonces el temperamento se tiene que entregar al Señor para ver la personalidad que hemos hablado. El carácter es lo que nos forma, el contexto. En cambio el temperamento es algo biológico que yo lo tengo y eso suma la personalidad. Y miren las personalidades que hay ahí. Dios nos guarde, hermanos. Dios nos guarde, ¿no? Que nos diga, no te metas, no hables con la C si no conoces su carácter. Le atacas y te va a matar. Y a tu familia más. A tu familia más. ¡Qué terrible! Terrible. No, terrible. O sea, ¿en qué situación estaríamos llegando? Ahora, si de verdad nuestro carácter es así, la Biblia dice que nosotros somos nueva criatura. Ahora, usted piensa a ver cómo era su carácter. Escucha, no, yo sí que no. Terrible. Y verdad, nos forma en el medio, es cierto. Pero conociendo a Cristo tienes que ceder. Tienes que ceder. Tu temperamento va a seguir siendo el mismo, te va a ayudar a muchas cosas para tu personalidad, pero el carácter hay que entregarle a Cristo. Y decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, un problema grave. ¿Y con quién se casó con un hombre así? Vamos a ver algunas cosas más de este hombre, que como le digo, si siguiéramos estudiando las parejas, sería terrible. Y hemos empezado de una pareja con un león, ¿no ve? Y seguimos con este león, no sé hasta cuándo más estaremos. Y nos faltan 11 leones. Está grave. ¿Qué dice? Su nombre era Nabal, del clan de Caleb, y su mujer se llamaba Abigail, ¿no? Gozo de papá, gozo del padre. Todo su gozo le quería quitar, pues, este hombre. La mujer era inteligente, atractiva, pero él era rudo y de mal carácter. Vamos a la otra. Ahora, pues, mira y reconoce lo que has de hacer, porque el mal está decidido. Cuando hay un mal carácter, viene, pues, un problema en su hogar. El mal está decidido por el mal carácter, ¿ya? Y no solamente contra nuestro amo, sino contra toda la casa, pues ese es un hombre de tan mal carácter que no hay quien pueda hablarle. Y la comunicación es esencial. Si ahora en pareja no puedes hablarle y te grita y te hace callar, ¿qué va a hacer después? Entonces la comunicación es muy
importante. Nadie le puede hablar. Es un carácter semejante al anticristo. Y hemos dicho, ellos tienen el carácter del anticristo. Lo hemos visto en la Biblia, lo que dice. Y el carácter del anticristo es hipocresía, engaño y luego asesinato. Miren 1 Samuel 25:25. Por favor, no haga caso, mi señor, de este hombre de mal carácter, Nabal, porque como su nombre, así es él, su nombre es Nabal, la insensatez está con él. Entonces, por su mal carácter, él obraba neciamente, como loco, brutalmente. Ahora, yo les estoy diciendo, ¿no? Y estoy diciendo, creo que somos maduros, que sí, por eso yo les decía, era brutal. Espiritualmente no había unidad, o sea, no había esa idoneidad espiritual. En el alma no había afinidad del alma, tenían distintos pensamientos. Y en la unidad del cuerpo, ¿cómo cree que era? ¿Cómo cree que era? Brutal. Brutal. Y ahorita vamos a ver. Era loco. A él no le interesaba complacer a su esposa, tener una situación de lo que Dios dice. Él era brutal. Entonces puede haber matrimonios así. En consejería, cada cosa que se escucha. De hombres bestiales que abusan a su esposa, que estando casados abusan. Entonces era un hombre así. La insensatez era el producto. Su mal carácter estaba acompañado ¿con qué? Con esa locura, con esa brutalidad. ¿Ya? La palabra insensatez, nebalá, significa perverso, crimen, maldad, indecencia. ¿Qué tipo de indecencias hacía este Nabal? No hacía caso de la voluntad de Dios. Ahora, el diccionario bíblico hebreo, ya, no sé si tengo acá en el Esword, el diccionario bíblico hebreo, yo lo tengo, dice vileza, una gran ofensa sexual. Entonces, ¿dónde se metió esta jovencita? Aunque ella no se metió, la metieron. ¿Dónde estaba? ¿Qué vida es la que tenía ahí? ¿Qué ofensa sexual hacía con ella? O sea, ¿cómo la destrozaba? O sea, no me imagino su vida, hermanos. Ahora, como les dije, ¿no? Este fue un matrimonio concertado por intereses, un matrimonio que estaba arreglado por la situación, qué sé yo, de dinero, de bienestar, pero que no vieron las otras áreas. Si bien el dinero y esas situaciones son importantes, pero no es tan importante como el conocer a Cristo, las mismas metas, porque Dios después prospera y hace. Pero casarse en ese sentido, hermanos, trajo un problema a esta joven. Y ella era gozo de papá. ¿Cómo estaría? ¿Ya? Esta pareja totalmente incompatible en las tres áreas que hemos hablado: la espiritual, la del alma y la del cuerpo. Ella toda una hija de Dios y él todo un perverso. Y los casaron por el interés que hemos hablado, ¿no ve? Entonces, ¿cómo fue este matrimonio? Arreglado. Esta era la práctica común. Se dice, ¿no?, que el papá tenía más derecho, inclusive más inteligencia, para dar un esposo a su hija, ¿ya? Pero por conveniencia. No le importaba si el hombre era bueno, si era un hombre que iba a traer paz, iba a hacer feliz a su esposa. No, le importaba qué cosa, que era rico, su vida era estable y cómoda. Y ahí fue el problema. Así se casó esta pareja que estamos hablando, y tuvo un problema. Casi parecido al de David, ¿no? David tenía los mismos rasgos de un hombre de Dios, y su esposa Mical, siendo hija de Dios, ellos eran compatibles en el espíritu, pero no en el alma. Y tuvieron problemas en el cuerpo, porque nunca tuvo hijos Mical. ¿Ya? Entonces acá vemos que sí hay problemas, hermanos, ¿no ve? 1 Samuel 25:2. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Era muy rico. Entonces, como era rico,
Su matrimonio fue concertado, su matrimonio fue por intereses, su matrimonio fue por la comodidad, por el dinero, pero no existió lo que es afinidad del espíritu, o sea, idoneidad en el espíritu, ni afinidad en el alma, menos en el cuerpo. ¿Ya? A ver, hagamos un repaso para reconocer esto. ¿En el área espiritual había alguna idoneidad? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hemos avanzado el tema. Los que estaban. ¿Por qué no había idoneidad en el espíritu? ¿Quién no tenía temor del Señor? Nabal. Era un hombre rudo. Dice la Biblia que él no temía a Dios. ¿Ya? Pero era hijo de Dios. Ni sé si era hijo de Dios, pertenecía a la tribu. Era áspero, bruto. En el nivel del alma, ¿había afinidad? No, él estaba más en sus cosas que con su esposa. ¿No ves? No tenía las mismas metas porque ella es Abigail, el gozo de papá. Ella tenía el gozo de su padre, de Dios, y casarse con este hombre le quitó. Tuvo que pelear esta joven terriblemente. Pero a nivel del cuerpo, ¿cómo era? ¿Había afinidad? No, porque él ¿cómo era? ¿Perdón? Bruto, bestia, ya. Era un hombre que cometía ofensas sexuales. O sea, era su esposa sí, pero para ella era como un objeto sexual. Y él brutalmente usaba el sexo para estar con Abigail. Vemos esto, de verdad es terrible. Y ya estamos haciendo un estudio así bien, todavía somero, ¿no? Cómo esta joven sufrió. Pero esta joven es de verdad, es increíble esta jovencita. Abigail probablemente se había casado con Nabal por su riqueza, pero no ella, ¿no? La casaron. No había afinidad de los corazones, fue un matrimonio de intereses, beneficios, mientras que ella era una mujer fiel, inteligente, bella, etcétera. Él no solamente se llamaba necio, sino que hacía cosas. La Biblia dice era de mala conducta, ¿ya? Su carácter era brutal, y así se casó, y así se casaron. Yo he conocido un matrimonio que ha durado un día, y yo lo he casado. Qué grave. Pero bueno, no eran de la iglesia, de otra iglesia, me pidieron por favor casarse. Hablé con ellos y había un problema ahí. Ya me he olvidado en psicología qué se llama este problema, a ver si alguien se acuerda. Pero el día que se celebró la boda, yo lo conocía de niña, sus papás me rogaron, en el jardín botánico era. Entonces cuando fui a casarlos, había tenido unas breves conversaciones con ellos. Entonces cuando se casaron, la mamá salió pues vestida de blanco. La mamá, ¿alguien se acuerda que se llama este síndrome? Exacto, de Edipo. Gracias. Ya donde la mamá toma el lugar de su esposo, o sea, se convierte como la esposa de su hijo. Y todos los que vimos, pues sorprendidos, ¿no? La mamá más de blanco. Y la novia también pasó de blanco. O sea, un choque fuerte era, bien fuerte. Bueno, hicimos la ceremonia y yo hice lo que tenía que hacer en el Señor. Bueno, a veces pasan estas cosas. La joven Abigail. El hombre creo que era Nabal, no sé, ya, no los conocía yo. Al joven no lo conocía, ella sí. Entonces vinieron, el matrimonio muy bonito, se concertó muy bonito y hubo la bendición sobre ellos. Y yo me tenía que ir, como no conocía mucho, me voy a retirar, dije, me estoy yendo. Y al salir yo de la puerta, los mozos ahí, era en el jardín botánico, me estaban esperando y me dicen, pastor, están peleando afuera, me dice. ¿Quién? Le digo, los que usted ha casado. Una vez, afuera están peleando, me dice, pastor. Y salí, ¿verdad? Me acerco, no, pastor, no pasa nada. Dice, no pasa nada. No quisiera, en serio, ¿verdad? Sí, no, es un pequeño inconveniente, dijeron. Y me fui, pues, pensando que era de verdad, pues, un día. Bueno, ya, según ley, ya no, inclusive se puede anular eso, ¿no ve? Se puede anular. Entonces,
Yo me fui y ese día dice que la mamá quería estar con él, ¿ya? Con él quería hacer la danza, o sea, no quería separarse de su hijo. Entonces pelearon en el matrimonio, en pleno festejo, en la fiesta, pelearon y dice que se insultaron. Y le dijo, ¿cómo? ¿Con tu mamá te has casado conmigo? No, mi mamá está con nosotros. Y se gritaron, dice. Ese día la joven no fue a la noche de bodas, el joven se fue con su mamá y la jovencita se fue a su casa. Después me comunicaron la situación. Dice que el joven dijo, no, si no está mi mamá, yo no estoy contigo. Después ya me avisaron, ¿no?, el problema de este joven, lo que decimos, este síndrome de Edipo, que se casa con su mamá, es como si fueran una pareja. Literalmente no es así, ¿no?, pero es dependiente. Cosas que pasan y que yo de alguna manera tropecé, como no conocía a la pareja y los papás me rogaron y me decían que era cristiano, y el joven era cristiano de una iglesia, ¿ya? Entonces yo no sabía mucho, pero qué grave. Pasan estas cosas. Las obras hacían que la situación era. Entonces por eso le estoy diciendo, es conveniente conocer a la pareja con que tú vas a estar y pedirle a Dios que te lo ponga como es en las situaciones difíciles, para conocer con quién vas a estar el resto de tu vida. 1 Samuel 27, por eso dice, ¿no?, le dicen a Abigail, ahora pues reflexiona y ve lo que vas a hacer, porque el mal está resuelto contra nuestro amo. O sea, por el mal carácter está trayendo problemas a la casa, ¿ya? Pues este hombre es perverso. Esa palabra perverso es hijo de Belial, hijo de Satanás. Y con razón Apocalipsis dice, ¿no ve?, el carácter del anticristo. Es un inútil, está para destruir, ya no tiene propósito, no tiene provecho, es un hijo de Belial. Eso quiere decir perverso, que está ahí abajo. Pero como les dije, Abigail no tenía culpa de esto porque lo empujaron sus padres y le casaron. Ahora, como les dije, contextualizando a nosotros, a veces cuando alguien se casa por interés, viendo los intereses y no las otras cosas que nosotros estamos hablando. Pero de verdad esta joven a mí me llama muchísimo la atención. Y esta en la Biblia castellana dice así: este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail, ella era una mujer de mucha cordura y agraciada, pero su marido era brutal y de mal comportamiento. Era el linaje de Caleb, pero estaban casados. Ahora, hay algunas cosas que yo ponía, ¿no ve? En ese hogar creo que ustedes, la esposa podía hablar. No, porque dice, no se le podía ni siquiera hablar. No se le podía conversar, no se le podía decir nada. Y qué feo es el matrimonio así, hermanos, qué horrible es. Que no puedas conversar con tu pareja y arreglar los problemas. Y que haya gritos. Y eso, en uno que no le dejaba hablar a su esposa. Porque no se podía ni hablar. Dos, el marido era áspero e incomprensible. No le entendía, no le interesaba. Y lo que hemos hablado, inclusive le abusaba sexualmente con el hebreo que estamos viendo, su nombre. Ahora, la mujer no podía disponer de los bienes porque era el dueño absoluto. Es por eso que cuando viene David a atacar a su casa, ella en secreto prepara alimentos para David. Entonces vivía en terror esta joven, ¿ya? Por eso hacía a ocultas muchas cosas. Yo he visto hogares así. Cuando he visitado alguna vez en un conflicto matrimonial, la hermana vino y levantó debajo de la cama y había víveres escondidos. Y ella me dijo, son para mi hijo, porque mi esposo no quiere, y secretamente yo hago eso. Ahora este era un matrimonio de una jovencita que tenía a su hijo y el marido se casó con alguien que tenía a su hijo. Entonces el marido no quería saber nada del hijo y ella tenía que esconder para llevarle a su hijo la comida. Terrible, terribles cosas, tenía terror. Ahora esposas que tesoro, le conté, ¿no ve? Cuando me llamaron, ella se llama Fanny, no la conocen ustedes, y el Reinaldo, él falleció, porque dice la Biblia, no, el mal está dispuesto. Y le cuento cuando me llamaron, y le he dicho la anterior vez, Fanny me llamó, me dijo, Freddy, me decía él, porque no era cristiana, Freddy, por favor ayúdame, ya no sé qué hacer. Es el día que yo fui a su casa, lo visité en Viacha, ella se escondió detrás de mí y él estaba ahí con su sonrisa. Y ella tenía un cuchillo y le decía, ahora pegame, decía cuando yo estaba ahí.
Pero ella me cuenta, ahí le gritó y dijo, no, ¿sabe, pastor? Bueno, ¿sabes, Freddy, lo que me hace él? Y le conté, ¿se acuerdan? Dice que apagaba la luz en la noche y agarraba aguja e hilo y lo botaba en el suelo. Y le decía, vas a coser mi ropa. Y lo apagaba. Y tenía que enconchar, dice, el hilo para coser. Y como no enconchaba, dice que la pateaba por todo lado. Así me hace, me dice. Y cierta vez dice que agarró, como éramos compañeros de trabajo, yo trabajaba en ferrocarriles, y le arrastró por el trayecto de los cabellos. Dice que estando embarazada la golpeó. Cada cosa que me contó, ella tenía 2 hijitos y una que casi lo pierde. Será brutal. No podía usar los bienes. Y ese hombre tenía más agarrado su corazón a lo material que tener un corazón hacia su esposa. Es por eso que de este león tenemos que cuidarnos. Este primer león que estamos hablando antes de subir al trono quiere destrozar antes la vida de alguien cuando no conoce a su pareja y destroza ministerios. He conocido gente, hermanos, con llamado pastoral que han trabajado codo a codo conmigo, señoritas jóvenes que han trabajado como ahora en la iglesia yo veo en VH, que han estado conmigo juntos, pero que se han casado equivocadamente y ahora no se los ven en los caminos del Señor, ¿no? Pero vamos a ver un poco la historia de esta señorita, ¿ya? Con un esposo así, luchó por él, ¿ya? No escatimó esfuerzo ni recurso para evitar una tragedia en su casa. Por esto es diferente. Ahora, esto ya es para el otro lado, ¿no? Si de alguna razón nosotros, perdón que englobe a todos, ya nos casáramos, y yo estoy casado, pero quiero hacer el ejemplo, y ya nos hemos equivocado, esta joven nunca perdió su fe por el Señor. Miren lo que pasa. Vamos a ver esta cita. Ahora piensa y ve lo que se debe hacer, porque la suerte de nuestro patrón de toda su casa ya está echada, y él es muy malo para poder conversarle. O sea, no se puede arreglar, es terco. Abigail juntó rápidamente 200 panes, ¿ya? No le dijo porque le tenía terror, lo hizo ocultas como hemos hablado, ¿no ve? ¿Ya? Dice Abigail juntó rápidamente 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 bolsas de trigo tostado, 100 racimos de uva seca y 2 tortas de higo. Y la puso todo en unos burros y enseguida dijo a sus mozos, vayan delante mío que yo los seguiré. Pero nada le dijo a su marido Nabal. ¿No era más fácil que lo maten? ¿No era más fácil? Es como Job, ¿no? Luchó por su esposa. Sus hijos murieron, pero él luchó por su esposa. ¿No era más fácil decir, ya ni modo, pues se lo merece, tanto me maltrata, y cuando lo mate vuelvo y la hacienda va a ser mía? Podía hacer eso. O podía entrar con su esposo y discutir el asunto y decirle, ¿cómo has hecho? Mira, pero era difícil de hablar. Este hombre era pues un hombre brutal, como hemos dicho, ¿no? Conocía lo que le iba a responder. Nabal no iba a entender, él tenía la razón porque era hombre rico, pensaba que él podía manejar a todos. Entonces ella, ¿qué decide? Ir al encuentro de David y prepara rápidamente. Y esto para una prédica es bien interesante. Hoy nosotros vivimos también con Nabal, ya como iglesia. El mundo nos maltrata, el mundo nos destroza. Tenemos opciones, salirnos de la iglesia, unirnos al mundo o hacer lo mismo. Pero esta mujer prontamente se alistó para recibir a David. Y nosotros lo que tenemos que hacer hoy es, en este mundo que nos está destrozando, es prontamente alistarnos porque el Señor ya viene. No es huir, no es evitar la responsabilidad. Debería uno afrontar. Y esta mujer afronta la situación y va. Vamos a ver algunas cosas, cualidades de este hombre, pero de esta mujer. Con razón la Biblia dice inteligente, no solamente agraciada espiritualmente, sino agraciada exteriormente, físicamente y en su aspecto. Leamos. ¿Me ayudan, por favor? Ya, 2, 3. ¿Qué dice? Mi culpa es. Se echa la culpa. ¿A quién quiere salvar?
¿Y vale la pena? No, dicen algunos, pero es que ella tenía el Espíritu de Dios. Conocía al Señor en su corazón. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Por eso yo les decía, no era mejor que lo maten, no era mejor separarse, no era mejor evitarse todos los problemas, decir está bien, sí. Y corre deprisa, como nosotros tenemos que tener prisa para el encuentro con el Señor. Y se puso en la situación más humilde delante de David. Se postró, se echó a sus pies y dijo: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. ¿A quién lo libró? ¿A Nabal? ¿No luchó por su esposo? Ahora hay navales y navalas, ¿no? También hay, güey. Sí. Con razón el apóstol Pablo dice, ya, si tienes un marido inconverso, dice, ¿no? Y él quiere dejarte, no estás ligado a esclavitud, dice. Ya no estás ligado a esclavitud. Permite el divorcio ahí. Pero, ¿por qué? Porque es brutal. Pero a los que están casados ya, dice, él es inconverso. A los que son cristianos, dice él, quédense como están. Dice, ¿qué sabes tú, mujer, si vas a convertir a tu esposo? O tú, esposo, si vas a convertir a tu esposa, dice Pablo. Esto sabía Abigail antes de que el Nuevo Testamento estaba escrito. Y él nunca veo, no, mi papá me ha casado con este hombre, mi papá por su... No, asumió su responsabilidad en matrimonio. Y en vez de zajar contra su esposo, va y dice, yo tengo la culpa, Señor. Alguien va a decir, ya no hay esas mujeres. Joaquincito. ¿No ve? Ay, pues, ay, ¿no ve, hermanas? Ay, pero diga, pues amén. Ay, ¿no ve? Aquí estamos, digamos. Sí, ¿no ve? Ay, de luchar por su familia, de luchar por su hogar, y de un esposo que no vale la pena, pues. ¿Ya? Te ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuches las palabras de tu sierva, porque cuando con mi esposo... Pero David era distinto. Ahora, si leyéramos esto, esta mujer se vuelve su esposa de David. Se vuelve su esposa, porque muere Nabal. Dice que cuando, después de que llega Abigail, no podía hablar, espera el momento y le avisa a Nabal, le dice que estaba borracho Nabal, y le avisa y le dice, ¿no?, a su esposo, mira, por lo que tú has hecho nos estaban viniendo a matar, y yo he ido a dar estos panes y todo esto al encuentro, para que no nos maten. Dice que Nabal no pudo contestar, le dio, parece que un infarto o una embolia, algo parecido, no habló, y después de 10 días murió. Y David dice, quedó tan impactado con esta mujer que vino y le dijo, has quedado viuda, quiero que seas mi esposo. Y dice que es su esposa, la tercera esposa de David, si no me equivoco. Ahora, claro, no está correcto eso, ¿no? Pero fue su esposa. Ahora, prácticamente espiritualmente, lo que nosotros queremos decir es que si la mujer lucha, en ambos casos, el Nabal muere y David nace. O sea, si, no estoy diciendo, no, hay que divorciarse y buscarse un David, no, sino el Nabal del esposo va a morir por la intercesión del esposo. Porque ¿qué está haciendo esta joven? Está intercediendo. ¿Por quién está intercediendo? Por este hombre que hace vejámenes sexuales, por este hombre loco, perverso. O sea, vaya, es gran mujer, hermanos. Que es la iglesia debería ser igual, dice, ¿no? Intercesora. Se atribuyó a ella la culpa de este pecado, de Nabal su esposa. Le pidió perdón por la ofensa, atribuyéndose a sí misma. Mire todavía lo que dice. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva. Ella no hizo nada. Pero lo que ella está diciendo es que yo soy uno con él. Ahí es la cosa, ¿no ve? Soy uno con él. Y lo que él ha hecho, yo también lo he hecho. Esa mujer entendía lo que era el matrimonio, el otro no. Y por eso cuando va y le pide y le dice, no, es mi culpa, porque estaba unido a su esposo. Ella sí entendía lo que es la unidad del alma, del espíritu. Entonces lo que es mi esposo, yo también lo he hecho. Por favor, te ruego que perdones estas ofrendas de tu sierva. Yo también lo he hecho. Porque el Señor ciertamente establecerá una casa, y le habla una profecía a David. Y le dice, el Señor te va a dar un reino eterno, y no es conveniente que tú tengas un problema de sangre en tu vida. Una mujer de verdad, pero sabia, ¿no? Esto ya es pues en el otro lado que estamos viendo, ya en los casados. Ya se casaron, ya están. Entonces, ¿había oportunidad de dejarla? Sí.
de dejarlo. La situación, la ley inclusive lo podía permitir en el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces esta mujer, a pesar de las situaciones, de las circunstancias adversas, de verdad tenía el gozo de papá en su corazón, ¿ya? Aunque su esposo era brutal, ¿no? Estaba en, ¿cómo sería en su casa, no? Y él riendo, y ella riendo, ¿cómo sería, no? Y ella alabando al Señor y él gritando, no me imagino. Mira lo que dice 1 Corintios 7:15, dice eso. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no está obligado, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Entonces, ¿le facultaba esto a Abigail dejarlo? Sí, porque estaba viviendo en paz. No le dejaba ir a la iglesia, no le dejaba adorar al Señor, no le dejaba hacer nada. Entonces bien ella hubiera dicho, no, yo quiero vivir en paz, y si quieres irte, pues andate, y si te matan, que te maten, pues voy a ser libre. Pero no fue así, ¿no ve? Pero el verso 16, ¿qué dice Pablo? Pero si te quedas y luchas, pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Entonces era luchar, y Abigail luchó, peleó. Ahora, creo que es mejor pelear por alguien para que Dios cambie su carácter antes de casarse que casándose, ¿no ve? Preferible. O prácticamente, pues, no te cases. Si es esa la situación, conocerlo bien, su carácter. Apresuradamente salió al encuentro de David, frenó la matanza y el juicio sobre su casa. Y hoy día necesitamos apresurarnos, porque hay un juicio sobre la tierra, sobre mi familia, sobre mi hogar. Y como hombre de casa yo debo sostener, o mi esposa debe sostener. La Biblia dice, ¿no?, que la casa de Saúl se iba debilitando, pero David se iba fortaleciendo. Es bien interesante. La casa de David, porque él se fortalecía, esa casa se mantenía. En cambio, la casa de Saúl estaba decayendo porque él había negado al Señor. Entonces, hoy depende de nosotros apresurarnos. Si algunos, por alguna situación X, tienen problemas en el matrimonio, entonces sea pues una mujer como Abigail. Y la iglesia tiene que ser una mujer como Abigail. ¿Paró la matanza en su casa? Sí, la paró, como hemos leído en la Biblia. Cuando Abigail vino a David, se dio prisa, bajó de su asno y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra. Eso es intercesión. David es el tipo de Cristo, ¿no ve? Hablando, se echó a sus pies y dijo, Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Entonces nosotros intercedemos por casa. Señor, en casa, no, mi esposa, Señor, si no te la llevas, te la mando yo. ¿No ve? Señor, uno puede estar, ¿por qué me he casado con ella? Me he equivocado. Tantas cosas que uno dice. Pero esta mujer no. Se postró e intercedió por su esposo. Y Dios mató al Nabal para que nazca David. Entonces siempre hubo oración, siempre había clamor en su vida. Entonces, ¿qué detuvo? Detuvo pues la matanza, el juicio. Esta mujer siempre había adoración, tenía gozo. Había un gozo que ella le caracterizaba, ¿no? A pesar de los problemas, había una sonrisa. Y me imagino a sus amigas, ¿cómo lo aguantas a este esposo? No, es mi esposo. Yo lo amo. Fucha, ¿qué habrán dicho, no? Sus amigas. Estás loca. No, es mi esposo, Dios me lo ha dado. No sé, hermanos. Siempre había adoración, ¿ya? A pesar de tener a su esposo en esa característica, era una mujer que luchaba. Ahora, ella tenía ofrenda, ¿ya? Ella tenía ofrenda. Y ahora permite que este presente que tu sierva ha traído para mi Señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor. Entonces esta mujer no solamente era intercesora, sino venía y traía su ofrenda a la iglesia. O sea, no estoy hablando económicamente, no estoy hablando de dinero, sino lo que significa, venía y servía, adoraba, esa era su ofrenda. No se rendía, seguía en las cosas del Señor. Y dice que ¿se acuerdan cuando hubo el diluvio? Y dice que Noé al salir del arca preparó una ofrenda, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo Dios? ¿Se acuerda alguien qué hizo Dios? Adam, ¿te acuerdas qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Nadie se acuerda? Arlene, ¿no te acuerdas? ¿Qué hizo Dios? Sí. Eso fue ya, pero cuando hizo la ofrenda,
Porque ¿qué hizo? No. Dice que él olió y se agradó de nuevo y dijo, nunca más voy a castigar a la tierra con agua. Entonces cuando nosotros hacemos nuestra ofrenda, Dios lo ve. Entonces tú vienes, aún a pesar de los problemas que tengas en familia, en hogar, igual traes tu ofrenda a la iglesia, tu corazón rendido de alabanza. Por eso es pues del gozo del Padre. Porque aunque ha tenido problemas con su esposo y le ha gritado, ¿cómo viene a la iglesia? Con una sonrisa. Y sigue tocando el pandero, ¿no? No sé, solteras son del pandero, ¿no? Ya, y no sé, pero sigue ahí alabando al Señor. O cantando en el coro, no sé, limpiando. Y la ves, no está ahí con su cara de jeta, no, está con una sonrisa. Y Dios huele y dice, pues nunca más. Entonces era una mujer de ofrenda y le dice, te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor pelea en las batallas del Señor y el mal no se hallará en ti todos los días. Es una mujer, pero de verdad para sacarse el sombrero, ¿no ve? Que hay hoy en día, que hay, porque toda hija de Dios tiene esta característica, son hijas de papá y tienen el gozo de papá. Digan pues amén, hermanas, tienen el gozo de papá. Una mujer intercesora conocía a papá, su fuente de gozo era el Padre. Ahora, yo he repetido varias veces el texto porque una y otra vez quiero ver a esta persona. Por favor, no haga caso, mi Señor, de este hombre de mal carácter, porque conforme su carácter así obra. Es loco, brutal, torpe, criminal, así es. Pero yo, tu sierva, no vi a los jóvenes de mi Señor, a los cuales enviaste. Yo quiero enmendar este problema. Y he dicho, la palabra insensatez, nebalá, es un hombre perverso, ¿no ve? Y hemos dicho, ese en el diccionario hebreo significa una ofensa sexual. A pesar que la abusaba sexualmente, a pesar de que su unidad física de esta familia de esta pareja no era lo que ella quería, aún así intercedió por su esposo. De verdad. Una mujer que uno solo puede entender. ¿Cómo decimos? Eran solo una sola carne, ser una sola carne ante tanta brutalidad sexual. O sea, ¿cómo sería la vida de ella? Dice que nunca tuvieron hijos. ¿Por qué? ¿Cómo vendrían los hijos? Dice que nunca tuvo hijos. Bueno, hasta que estaba casado, porque con David se llama Daniel su hijo, ¿ya? Pero con Nabal no tiene hijos, no tiene. Porque no sé, hermanos, ¿cómo sería la intimidad entre ellos, ¿no? Porque él era un hombre de brutalidad sexual, un machismo, ¿ya? El hombre ya no mostraba, era un hombre que no mostraba cariño, ¿ya? Entonces la Biblia dice, ¿cómo se podrían adherir, no? Los dos se pegarán, dice, y serán una sola carne, significa adherirse. ¿Cómo podían adherirse dos personas así? Yo creo que la mujer solamente cumplía por cumplir ante tan brutalidad sexual. Y este hombre pues no entendía de cariño, no entendía de sensualidad, no entendía de tratos bonitos, sino solamente la usaba. Entonces no se podía adherir. Entonces cuando no hay esa adhesión tampoco hay fruto, no había fruto en ese hogar. Entonces era todo un problema que existía. Dios nos guarde y nos ayude a poder mantener bien la familia. Yo tengo ya 35 años de matrimonio. Y gracias al Señor nos ha enseñado a luchar y a pelear, ¿no? Porque esta mujer implica eso. Los que están casados, hay que seguir luchando si hay problemas en el hogar. No hay hogares tal vez perfectos, hay caracteres así en ese sentido. Pero esta mujer era capaz de cambiar todo esto. Y si hay hombres así, igual, ¿verdad? Es 9:10, hoy no tenemos el hermano Teo que nos lleve, entonces vamos a acabar un poquito temprano. Hasta aquí quisiera, por favor, comentarios. Tal vez alguna pregunta y en la posibilidad voy a tratar de responderlo. Porque este es un tema muy delicado, ¿no? Muy especial que existe. Levántate, come y alégrase tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Israel. Este ya era un matriarcado. No es el varón el problema, es la mujer. Y esta mujer pues hacía cosas terribles con su esposo. Primero, yugos desiguales, totales. Ella era una adoradora de Baal y Acab supuestamente un adorador de Dios. Pero ¿qué hizo? Le hizo cambiar sus ideas, trajo dioses y adoró pues a los Baales. ¿Qué trajo a su hogar? Contaminación.
ya no le hizo adorar al Señor, ya no le hizo buscar a Dios, contaminó su hogar. Entonces, por otro lado, para el varón entonces el varón puede quererse casar con una jovencita y decir, lo voy a convertir, qué sé yo, puede traer problemas a su hogar, contaminarlo. ¿Quién gobernaba ese hogar? La mujer. Dice que acá era un títere. Ella hacía lo que quería. Ella tenía el sello. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado con el hijo pródigo? Ya no sellaba el esposo. Ella tomaba decisiones. ¿Ya? Él no valía nada. Era un hombre manipulable. Ese es un problema que hay. Y este último problema, como les dije, tendríamos que hablar de varias parejas, pero ya no podríamos llegar al tema que estamos iniciando de los leones. Y quiero volver a Sansón. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Ha venido el acreedor para tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. ¿Cuál fue el problema aquí? La parte económica, falta de administración. ¿Destruye los hogares? Sí. Bueno, no voy a hablar mucho, dar pormenores, pero estoy en conversación con un pastor, hablamos mucho, y él me dice: no me arrepiento de haber sido pastor. Para mí la vida no tiene sentido. Me escribió y me dice: hoy he querido suicidarme, Pastor Frey. Me dice, se ha endeudado hasta no sé qué, se ha endeudado, y se ha casado, y a su esposa más le ha traído esta deuda. Ha dejado el pastorado, pero porque había sacado de los hermanos tanto y tanto y tanto, lo tuvieron que sacar de la iglesia. Está desesperado, está bien desesperado, ¿ya? Y él dice: yo ya no puedo, o sea, ya no sirvo para nada. Su esposa, a veces hablo con ella, llora. Ella lo ama harto a él, pero le ha metido en tal deuda, hermanos, que hoy día me dijo: me he librado así del pelo de la muerte, me quería matar, ahora me voy a ir a un país extranjero. Él dice: no tengo un seguro de vida, dice. Entonces, si yo muero, ese seguro le van a dar a mi esposa. Eso quiero ser pastor. ¿Qué me aconseja? ¿A qué nivel ha llegado? ¿No? ¿Qué cosa le voy a aconsejar? Él ya sabe lo que tiene que hacer. Ha llegado a niveles de verdad graves. Ten cuidado, o sea, si tu pareja tiene deudas, arreglen antes de casarse. Ponle en sinceridad que las deudas no son buenas, que pueden destruir el hogar y destrozar. Y aquí el profeta, siendo un hijo de Dios, estando en la escuela de Eliseo, si no recuerdo mal, ¿qué hizo? Se endeudó. Y al endeudarse, murió. ¿Y a quién le dejó la deuda? A su esposa. ¿Y qué quería ser el acreedor? Llevárselo a sus hijos como parte del pago. Terrible. Entonces, familias que han pasado porque a veces no se han conocido. No se han conocido. O sea, a mí mi esposa me conoce, ¿no? Yo le decía: ni un peso vamos a deber, hija, ni un peso. Ha sido otra la historia. Y siempre hemos hablado de eso. Aunque he llegado a deber $35,000, ¿no? Pero por una estafa que me han hecho. Pero deber y el dinero, prestarse y manejar es terrible. Es mejor concertar a ambos, ¿no? Ambos ir en esta situación. Hubo un problema. Y hay muchos otros problemas que he encontrado, pero como le dije, no podríamos acabar y seguiríamos estudiando la pareja. Y yo quiero volver a Sansón para el primer león, que es la lección. Amén, por favor. En la medida de mis posibilidades voy a responder.